Bienvenidos a otra edición de Viajeras Frecuentes, cuarta temporada. En el programa de hoy, Joaquín Salgueiro nos cuenta acerca de las distintas navegaciones por Asia. También hoy vamos a recordar nuestro viaje a Andalucía, especialmente la ciudad de Sevilla, con su arquitectura impresionante, su rica historia y su pasión por la vida. Sevilla es un destino que te robará el corazón, desde la Catedral de Sevilla hasta el Real Alcázar. Cada rincón de esta ciudad es un tesoro. Ahora sí, ponete cómodo, ponete cómoda, que así comienza Viajeras Frecuentes. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel alive, brand new. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento de cruceros de Viajeras Frecuentes. Hoy estamos para hablar de un destino exótico que últimamente nos están consultando cada vez más, que es Japón y otros destinos de Asia. Últimamente Japón se puso como destino top a nivel mundial, y Argentina también ha mejorado un poco la conectividad aérea hacia Oriente, entonces nos parece una buena oportunidad para abordar este año este tipo de itinerarios. Cuando hablamos de cruceros en Asia, hay múltiples itinerarios, pero hay dos que se destacan sobre el resto. Uno es el itinerario de sudeste asiático, que generalmente son itinerarios de Hong Kong a Singapur, que bueno, los hace Celebrity, los hace Azamara, y son itinerarios, yo los hice en algún momento en Azamara, y fue una experiencia muy buena, porque, bueno, la primera ventaja que tiene este itinerario es que visitamos una ciudad como Hong Kong, que vale la pena quedarse al menos 4 o 5 días, y vale mucho la pena, es una de mis ciudades preferidas, y termina en Singapur o viceversa, donde también es una ciudad que vale la pena quedarse algunos 3 días. Entonces ya desde el puerto de salida y el puerto de llegada son destinos en sí mismo. ¿Qué recorremos cuando vamos de Hong Kong a Singapur o viceversa? Bueno, lo que recorremos es Tailandia, Bangkok, donde generalmente los barcos se quedan 1 o 2 noches al menos. Los barcos más grandes generalmente se quedan en un puerto que está un poco lejos de Bangkok, está a 2-3 horas de transporte, pero por ejemplo el caso de Azamara navega arriba adentro hasta el corazón de Bangkok, lo cual genera una experiencia muy buena, porque al ser un barco chico puede llegar a este tipo de puertos y ahorrar este tipo de viajes. Y en Bangkok generalmente tenemos al menos 1 o 2 noches. Después el barco sigue para Vietnam, que Vietnam es uno también de mis destinos favoritos, porque acá lo que vamos a ver es las dos culturas que hay en Vietnam. Por un lado tenemos Vietnam del Norte y por otro lado Vietnam del Sur. Vietnam del Norte es una parte que se lo ve mucho más tradicional, más a lo que siempre fue Vietnam, y el sur se lo ve mucho más desarrollado porque fue concesión francesa por mucho tiempo. Entonces, el primer puerto es Ha Long Bay, que generalmente tenemos 2 cosas para hacer. Tenemos para ir a Hanoi, la capital de Vietnam, que es un trayecto de 3 horas más o menos, pero vale la pena. Es realmente, cuando uno va a Asia, quiere ver cómo son esos países que se quedaron un poco en el tiempo, y realmente es impresionante ver Hanoi. Pero también hay algunos itinerarios, generalmente a Samara, que se quedan 1 noche, y podemos ir a Ha Long Bay, que es ese lugar con islas con forma de piedras que salen para arriba. Vietnam es muy barato, se puede hacer una excursión por muy poco dinero, y realmente vale la pena hacer las 2 cosas cuando uno visita Ha Long Bay. Después, generalmente vamos a Da Nang, ya estamos en el medio de Vietnam, y hay varias excursiones para hacer. A mí la que recomiendo es ir a Hoi An, que Hoi An es un pueblo que es de todas construcciones amarillas, con todas las banderas de Vietnam. Es un pueblo con algunos canales, podemos ver mercados, con gente con los sombreros chinos típicos, vendiendo verdura en la calle. La verdad que es algo muy lindo, es uno de los lugares que más me gustó. Y después terminamos en Ho Chi Minh, que es la concesión francesa, donde vamos a ver la otra cara de Vietnam, donde generalmente ahí se va a los túneles de Cu Chi, que es la parte más representativa de la guerra, para después finalizar en Singapur. Estos itinerarios generalmente los encontramos en Princess, Celebrity o Azamara, y se hacen generalmente en lo que sería nuestro verano. Esa es la época para hacerlo. Después, por otro lado, tenemos otro itinerario que es Japón, que es lo que más nos están consultando hoy,
donde tenemos a Celebrity y a Samara, también Princess y algunas navieras de lujo con algunas salidas esporádicas, pero Celebrity y a Samara con muchos itinerarios puestos en ese saliendo desde Tokio. Y acá algo que yo destaco, que es la comodidad del crucero, porque Asia no es fácil, son costumbres diferentes, a veces hay países donde no es fácil comunicarse, entonces me parece que el crucero es una opción muy cómoda para recorrer estos destinos. Generalmente los itinerarios salen y vuelven a Tokio, y generalmente el barco incluso hasta se queda una noche en Kioto, más precisamente el puerto de Yokohama, y recorre todas las islas de Japón, tocando varios puertos. Algo que destaco es que el barco, cuando generalmente está en Osaka para ir a Kioto, tenemos generalmente una noche, tanto en Celebrity como en Asamara, que es el destino más buscado dentro de este itinerario, además de Tokio. Y generalmente se incluye algún puerto de Corea del Sur, generalmente Seúl, que no es Seúl precisamente, sino que es el puerto de Incheon. En estos itinerarios es una forma muy cómoda de hacerlo. Hay una temporada que es muy alta, que es entre principios de abril y principios de mayo, que es lo que llamamos el Cherry Blossom, que es cuando florecen los árboles típicos en Japón. Y ahí los precios son un poco más elevados, pero quizá en otras fechas son itinerarios que generalmente tienen muy buen precio. Yo conozco los dos barcos que lo hacen. Uno es Asamara, que es uno de mis navieras preferidas, pero también está Celebrity Cruises, que es muy buena compañía, y el barco que usa es el Celebrity Millennium, que es un barco que está totalmente remodelado, está muy moderno y tiene todo lo último que tiene la clase Edge, y es una muy buena alternativa para hacer este itinerario. Así que de nuestro lado vemos que hay una mucho mejor conectividad aérea hacia Oriente. Entonces creo que es una oportunidad para que el pasajero que ya viaja a Europa, al Caribe, que ya está buscando experimentar algo exótico, pueda probar con Asia, ya sea sudeste asiático, ya sea Japón. Mucha gente nos lo está consultando y creo que es una muy buena oportunidad para poder viajar en este año. Así que bueno, cuando necesiten cotizar o hablar con nuestros asesores, lo pueden hacer tranquilamente o consultar los precios online en nuestra página web, que es organfurcentraldecruceros.com. En este tipo de viajes nos gusta más hablar con los pasajeros. Si podemos agendar una reunión en persona también nos gusta. Creo que es un excelente itinerario, porque hacerlo por tierra tiende a ser muchísimo más complejo. Así que de mi lado, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro segmento de cruceros, y nos vemos la semana que viene en más Viajeras Frecuentes. Con Manuel, arrancamos en Sevilla a recorrerla, caminando como corresponde. Vamos ya adentrándonos en la judería de Sevilla, pero como decía, vamos a empezar a hablar desde el inicio. El primer asentamiento que se produce aquí en la ciudad es en época tartésica. Estamos hablando de en torno al siglo 8-9 a.C. Anterior a esta época, por toda esta zona tuvimos diferentes personajes prehistóricos que, bueno, ni que decir tiene que fueron muy importantes para nuestra historia,
pero no realmente para el tour que vamos a realizar hoy, porque eran nómadas. Ellos no vivían en ningún lugar de manera continua. Entonces son los tartesos en la zona occidental de Andalucía especialmente, donde empiezan a fundar diferentes poblados, y aquí concretamente, junto al actual río Guadalquivir, ellos establecen un poblado llamado Spal, S-P-A-L, cuyo significado es tierra fértil para la agricultura. Ellos establecen aquí ese poblado, lo hacen en diferentes lugares de esta zona, pero ese es, digamos, el origen de la ciudad. Pues los nómadas llega un momento en el que deciden establecerse de manera continua en un lugar, y ese es el cambio principal del que estamos hablando, porque bueno, de vivir durante toda la vida viajando en función de las estaciones del año, de las fases de la agricultura, pastoreando con el ganado, se decide establecerse en un lugar de manera continua y cultivar esa tierra, tener ganado y asentarse en un lugar fijo, tener una casa. Bueno, nos hemos quedado en la época visigoda, en la que, después de varias incursiones de los suevos, los vándalos, los ándalos, los alanos, diferentes tribus, lo que llamamos bárbaros del norte de Europa, son los visigodos los que consiguen establecerse en toda esta zona. Hablando de grandes rasgos, el imperio visigodo se establece aquí, y lo principal que ocurre en este momento, estamos hablando del siglo VI, siglo V, siglo VI, ellos establecen el cristianismo como religión oficial. Bien, pues veníamos hablando que el motivo por el que los cristianos tardaron tanto tiempo en reconquistar estos lugares, porque no tenían la fuerza individual para derrocar a los musulmanes, y es por eso por lo que cuando hablamos de la reconquista hablamos de muchas fechas diferentes. Podemos hablar desde el 725 hasta el 1492. De aquí en Sevilla se reconquista la ciudad en 1248. Bien, pues en esta fecha el rey Fernando III, inmerso en la campaña de reconquista de la Vega del Guadalquivir, venía desde Córdoba, pasando por Sevilla y finalmente acabó en la zona de Cádiz, que conquista la ciudad a los musulmanes, que la habían llamado Isbilia. Para hacer un poco el recorrido del nombre, comienza por Ispal, continúa como Hispalis, en época musulmana fue Isbilia y en época cristiana Sevilla. Bien, pues Fernando III quiso ser respetuoso con los vecinos, o con los musulmanes que vivían aquí, con los musulmanes y con los judíos. ¿No? Ya se sabe que había una comunidad judía aquí en Sevilla desde época romana, y los musulmanes vivieron con ellos, y Fernando III ordenó respetar a estas personas que siguieran viviendo en la ciudad. De hecho, y ya volvemos a hablar de San Bartolomé, el rey Fernando III ordena construir tres sinagogas. La actual iglesia de San Bartolomé, la actual iglesia de Santa Cruz, y ahora vamos a ver la iglesia de Santa María la Blanca. Pero bueno, una cosa era la intención del rey y otra muy diferente, la intención de la iglesia. ¿Sabías que no todas las asistencias al viajero son iguales? Cada viaje es diferente, como también el destino. Vos sos único y tu viaje es irrepetible. Al momento de cotizar, consultanos por la asistencia que te brinde la mejor cobertura. Ingresa a gondo.com.ar, asesorate con expertos y contrata online en minutos, con la tranquilidad de contar con un servicio postventa brindado por profesionales. Viaja tranquilo, viaja con Gondo.
A los judíos se les obliga a vivir, podemos llamar como un gueto, en el barrio judío, en la judería, que es donde nos encontramos ahora. Aunque toda esta zona fue construida en época musulmana, los cristianos obligan a los judíos a vivir en esta zona. Un barrio además amurallado, separado por puertas del resto de la ciudad. Los judíos están aquí hasta el año 1391, en el que hay un pogromo y en el que mueren muchísimos judíos. Y esto sucede porque, por lo que os decía, por las presiones de la Iglesia, ¿no? A la corona, los judíos, la comunidad judía, le era muy útil. Porque eran banqueros, cambistas, los que recogían los impuestos, entonces pues eran un sustento de la monarquía realmente. Pero la Iglesia tenía mucho poder y al final presionaron para que expulsaran a los musulmanes en su momento. Pero previo a eso, en 1391, lo que ocurre es que los cristianos hacen una revolución y atacan la judería. Y es en el momento en el que mueren la mayoría de ellos y los que sobrevivieron dejaron la ciudad. Bueno, pues nos encontramos ahora ante la Catedral de Sevilla y el símbolo de la ciudad, que es la Giralda, es el campanario de la catedral, es conocido como la Giralda y es, pues, podemos decir que es el emblema de la ciudad. La Catedral de Sevilla se asienta sobre la anterior mezquita Aljama, construida por los almohades en el siglo XII. Ellos construyen esta mezquita más grande que la anterior construida por los omeyas en el siglo IX, porque la población fue creciendo y fue necesario construir una nueva mezquita. Es por ello que en el año 1198 se inaugura esta mezquita, pero solo 50 años después los cristianos reconquistan la ciudad, por tanto se empieza a usar este edificio de la antigua mezquita como iglesia catedral. Evidentemente se modifica el interior, se establece el altar mayor en el lugar de lo que antiguamente era la quibla de la mezquita, pero el terremoto que sacude a la ciudad pocos años después hace necesario construir una nueva catedral. Y es el momento en el que el cabildo catedralicio dice la famosa frase de hagamos una catedral tan grande que las generaciones futuras piensen de nosotros que estábamos locos. Y creo que lo consiguieron. Sí. Estamos ante la catedral gótica más grande del mundo. La catedral gótica y el tercer templo cristiano más grande del mundo. Por tanto, estamos hablando de una construcción colosal, en estilo gótico principalmente, pero a la que podemos añadirle varios estilos posteriores, como es el renacentista, el barroco, el neoclásico y un estilo anterior, que es lo que se conserva de la anterior mezquita musulmana, que es la torre. Curiosamente, la parte a priori que puede parecer más frágil de un edificio es la única parte que se mantuvo de la anterior mezquita, junto con los muros que rodean el patio de los Naranjos, que es la primera parte que vamos a ver. Ocurre con las mezquitas, que todas ellas tenían un minarete, en una torre, es el lugar donde el muecín subía 5 veces al día para llamar a la oración a los musulmanes. Pues los cristianos querían construir en sus iglesias, sus catedrales, un campanario, pero ya tenían una torre, por tanto construyen o añaden ese campanario en lo alto del minarete, con un mensaje, que ahora estamos sobre vosotros. Pero es un laberinto y es una buena descripción, porque los musulmanes, cuando construyen este entramado, este barrio, tienen un objetivo en mente, que es tener mejores temperaturas, evitar las horas de calor. Y es lo que hacen ellos, es construir estas calles estrechas para tener sombra durante la mayor parte del día. Ellos construyen estas calles con esta estructura laberíntica también con otro objetivo, que es el de tener una escapatoria. En caso de problemas ellos conocían la salida. Aparte, el tener esas fachadas tan cerca, podían saltar de una a otra.
además de los corredores subterráneos. Y además de eso, ellos empiezan a encalar las fachadas con doble objetivo. Usan la cal como método de desinfección natural y además con el objetivo de reflejar los rayos del sol. Es una forma de mantener las casas más frescas. Porque Sevilla es una tierra de sol. Es que aquí hace mucho calor en verano, aquí tenemos 40-45 grados de habitual en verano, y el problema es que todo el Valle del Guadalquivir es una zona muy plana. Sí. Entonces como una especie de sartén. Claro. De cocina. Está durante todo el día calentando el sol y por la noche ese sol se ha mantenido, ese calor. Bueno, estamos ahora mismo en el Alcázar de Sevilla, que realmente es un nombre musulmán. Nos tenemos que ir hacia la época romana, en la que se construyen las murallas de la ciudad y en la parte sur de las murallas se construye el castillo militar. En este castillo militar, que está en uso también durante época visigoda, después, cuando llegan los musulmanes, deciden construir su palacio real dentro de las murallas del castillo. Y aquí es donde aparece el nombre Alcázar, que es una palabra árabe que significa palacio fortificado. Esto ocurre en dos épocas diferentes. Los omeyas en el siglo IX construyen el primer palacio, que es el Palacio Omeya, y también la mezquita principal, la mezquita Al-Hama, en lo que es a día de hoy la iglesia del Salvador. Los almohades en el siglo XII construyen el Palacio Almohade y también construyen una mezquita Al-Hama más grande en el siglo XII. Entonces vamos a ver las ruinas de este edificio Omeya del siglo IX, Almohade del siglo XII. ¿Por qué digo ruinas? Porque hubo un terremoto a finales del siglo XIII que derrumbó todos estos palacios y por tanto se hizo necesario construir nuevos palacios. Pero como decía al principio, Fernando III quiso ser muy respetuoso no solo con la población sino también con los edificios que había y mandó usar estos edificios para el propio uso, sin hacer ningún destrozo, ¿vale? Que él quiso usar esos edificios. De hecho, la mezquita se empieza a usar como iglesia, sin ninguna modificación estructural. Claro. Por supuesto, en el interior, toda la decoración, todo lo que conlleva una iglesia, evidentemente se cambió. Pero se usó ese edificio, al igual que los palacios musulmanes, se usaron para la familia real cristiana, pero sin ninguna modificación. Pero tras el terremoto se hace necesario construir esos nuevos palacios. Hoy en día el Alcázar de Sevilla, ¿para qué? O sea, ¿es de visita y tiene alguna otra connotación? Bueno, el Alcázar de Sevilla es a día de hoy, pertenece, tal como ha sido durante los últimos siglos, pertenece a la corona, a la familia real, a patrimonio nacional concretamente. Y es por eso que es el palacio real más antiguo de Europa que esté aún en uso. Desde el siglo IX ha sido el palacio real de la familia, en primer lugar musulmana, pero ya después cristiana. ¿Qué significa que está en uso? Significa que la familia real, el rey, cuando visita Sevilla, se puede alojar aquí. Claro, lo puede hacer en el cuarto real que esté en esa segunda planta. Me pareció un dato interesante, ¿no? Es realmente interesante. De cuando ellos deciden usar este palacio, pues evidentemente está todo cerrado. Unos días antes se cierra para revisar todo su suelo, en fin, todo el protocolo de seguridad que conllevan que venga la familia real. Y llegamos al final de esta edición de Viajeras Frecuentes. Si querés volver a ver el programa, podés hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Viajeras Frecuentes TV. Nosotros nos reencontraremos la semana próxima por esta misma señal del Garage TV. Que tengas buena semana. Chau.